Beshen Yahuwah Am Yisrael, le saluda Suá, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. Esta es la tercera parte de nuestra enseñanza, los dones de la Ruach HaKodesh, los matanot, las dádivas que Yahuwah da a su pueblo para que nosotros seamos instrumentos para Yahuwah. En relación con esta enseñanza, solamente hicimos un corte, volvimos a iniciar. Y tenemos nosotros el deseo ferviente en nuestro corazón de que Yahuwah nos muestre cada vez más su voluntad. Yahuwah, yo quiero hacer tu voluntad, tu razón. Quiero ser un instrumento en tus manos. Hazme un instrumento, hablaba yo hace algún tiempo, en relación con mi solicitud hacia Yahuwah. Yahuwah, si te sirve mi vida, úsala, porque para mí ya no es funcional, ya no me sirve, ya no hay nada en esta vida que satisfaga, que me dé una sensación de vida, un deseo de vivir. Toma mi vida. Y Yahuwah ha traído a este lugar, me ha traído para llenarme de su ahabá, de su amor, arroparme con su intención de amarme como a un hijo, como a cada uno de ustedes. Vamos a ver esta tercera parte que se llama el Makom Kadosh Kadoshim, la parte más íntima, más personal, donde se encuentra el Arca del Pacto. Aquí es el lugar más exclusivo, más importante de toda esta enseñanza. Esto es lo más relevante. Vamos a ver qué quiere decir, qué representa, y después de la decodificación que vimos en la enseñanza anterior, va a ser todavía más sencillo, va a ser más práctico entender, tener entendimiento para esta grande revelación. Shemot capítulo 35 verso 12. El arca y sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. El arca y su cubierta constituyen una unidad. Por eso, el pasuk de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por la rúa. Palabra de sabiduría es la tapa donde se encuentran los dos querub. Ahí está. Esa es la Dabar Jodma, la palabra de sabiduría, la cubierta de oro, donde están los dos querubim. Luego nos dice, Dabar Da'at, palabra de conocimiento, según la misma Rúa, la Ruach HaKodesh. ¿Cuál Rúa? La Ruach HaKodesh. La Rúa con la cual embistió con poder, con autoridad, a Yahushua HaMoshiach. Isaías capítulo 11, verso 2. Ahí habla de los 7 Ruachot de la Ruach HaKodesh. Cada una de ellas fue envuelto Yahushua HaMoshiach con cada uno de ellos. Aquí nos está hablando de la sabiduría, de la palabra de conocimiento, según la misma Rúa, la Rúa de Kedushá, la Rúa de Yahuwah, la Ruach HaKodesh, que solamente entraba una vez al año el Kohen HaGadol. La palabra griega que ha sido traducida según abajo, contra, que es katá, G2596. Aquí hay una relación muy íntima entre la palabra sabiduría y la palabra ciencia. La palabra sabiduría es más alta, la sabiduría de Yahuwah, no la sabiduría de Hasatán, del enemigo, porque él también es sabio. El árbol de la sabiduría, del bien y del mal, nos habla del árbol del enemigo. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Yahuwah, tenemos que especificar la sabiduría de Yahuwah, Ruah Da'at, Ruah de Jodma, sabiduría. Esta palabra, Dabar, tiene que ver con la transmisión de la palabra de Yahuwah, el Torah, la instrucción. La palabra griega que ha sido traducida como palabra es la palabra logos. G3056, decodificada con el Strong, G3056. Escuchen la diferencia.
En griego, logos o palabra significa dicho, tema, razonamiento, cálculo, razón, prédica, doctrina, discurso. Este es el significado en griego. Pero la palabra davar, hebrea, tiene otro sentido, otro significado. No solamente es hacer la traducción una palabra con otra, sino que en el sentido literal tiene en cada idioma un significado de poder o de no poder, de aumento en el caso del Torah, porque el Torah de Yahuwah tuvo que ser escrito en un solo idioma para tener una sola línea de enseñanza y no cortar esa enseñanza y escribirlo en una enseñanza doctrinal en relación con el griego o con latín o con el español o con el alemán o con el inglés, sino tenemos que recurrir a las sendas antiguas, al hebreo. Ahí es donde vamos a encontrar la verdadera esencia. Dice esta palabra, esta definición, davar, significa palabra, acontecimiento, hecho, acción, objeto, asunto, cuestión, cosa, cuerpo. Muy diferente a la definición de logos. Al transmitir palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, no son transmitidas solamente palabras, sino palabras con sustancia a través de la rúa de Yahuwah con un cuerpo, con un propósito. Las palabras de la rúa son acciones y cosas. Tiene poder para dirigir y transformar el tiempo y el espacio, la historia y la materia. Encima de la cubierta del arca se manifestaba la Shekinah, la presencia. Fue el lugar donde Moshe entró para hablar cara a cara con Yahuwah y recibir las palabras de sabiduría. Allí fue instruido en todo el Torah, dado desde el Shamaín, para poder dirigir al pueblo de una manera sabia. Las palabras de sabiduría, Jogma o Jogma, revelan los secretos del Torah, especialmente en relación con Yahushua HaMashiach. La Keporá, la cubierta donde están los dos querubín uno frente al otro, en el arca, estaba hecha de oro puro, lo cual corresponde a la sabiduría que viene de arriba, que viene de Yahuwah, que en primer lugar es puro. Nos dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de rajamín y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Aquí nos está revelando con esta determinación, con cada adjetivo, nos está mostrando a la Ruach HaKodesh, las cualidades que tiene la Ruach HaKodesh para poder transmitirlas a cada uno de nosotros. Las dádivas de Yahuwah por medio de la Ruach HaKodesh que desprende para que nosotros podamos recibir como Am Yisrael. Libro de Efesios, capítulo 1, del 17 al 21, nos dice: pidiendo que Yahuwah, nuestro María Yahushua HaMashiach, al Padre de Kabod, Yahuwah, les dé Ruah de Jotma, de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esto es lo que estamos haciendo el día de hoy. Que la Ruah de Yahuwah nos dé un mejor conocimiento en relación con nuestra comunión con Abba Yahuwah. Verso 18. Mi oración es que los ojos de su corazón sean llenos de luz, para que sepan cuál es la tikvá de su llamamiento, cuál es la esperanza de su llamamiento. Tenemos que tener la certeza, la seguridad, la confianza en Yahuwah, que lo que suceda a nuestro alrededor no nos tiene que alarmar, no nos tiene que preocupar, no nos tiene que estar en una situación incómoda de preocupación,
sino de confianza. ¿Cuál es la confianza que nosotros esperamos? Por medio de su llamamiento, que es herencia en los Kadoshim. ¿Se acuerdan lo que hablamos en relación con esta palabra? Kadosh, Kadoshim, una palabra similar, no en el sentido literal, en el lenguaje Lashon, en un lenguaje común, sino en el lenguaje Safá, en el lenguaje Kadosh, Kadoshim, amor. Kedushá, amor. Verso 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Moshiach cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares firmamentales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La rúa de sabiduría de Jodma revela en primer lugar quién es Yahuwah. Luego revela los planes de Yahuwah en tres áreas. El primero, el futuro del llamado que hemos recibido. Aquí en medio de la Shekinah, de los dos querubín, revela esta sabiduría. Esto es lo que quiere revelar esta enseñanza de el Aarón Edut, el arca del pacto, el futuro del llamado que hemos recibido. Tenemos que tener una garantía, lo acabamos de leer, una esperanza de ¿a qué fuimos llamados? El futuro del llamado que hemos recibido. Hemos sido llamados. Am Yisrael, usted que me está escuchando en este momento, usted fue llamado, pero nosotros decidimos si escuchamos obedecer, seguir esa voz, o decidimos renunciar, voltearnos y caminar para otro lado, en otra dirección. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Usted y yo fuimos llamados, y yo y usted hemos decidido caminar en obediencia a ese futuro, a ese llamado que hemos recibido de parte de Yahuwah. 2. Las riquezas de su herencia en nosotros, los Kadoshim, los apartados, los amados. 3. La grandeza de su poder para los creyentes conforme al poder de su resurrección. Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. Nos dice, sin embargo, hablemos Jodma, sabiduría, palabras de sabiduría, entre los que han alcanzado madurez, es decir, los que están en un nivel como el Cohen Hakadol, que son Kadosh Kadoshim, los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, no natural, ni mucho menos intelectual. ¿De qué sabiduría nos está hablando? De la sabiduría de la Ruach HaKodesh. El día de hoy, la Ruach HaKodesh ha hablado a nuestras vidas, ha revelado nuestras vidas, porque seguramente nos va a llevar a otro nivel. Ya no nos vamos a quedar en la puerta, a la entrada, alrededor del Mishkan, sino ahora vamos a entrar. Y por medio de la madurez que hemos alcanzado, un nivel de Kedushá, en el cual nosotros podemos ingresar al Makom Kadosh con vida para servir, para ministrar, como ese reino de Kohanim, que somos cada uno de nosotros, pero no una sabiduría, no de este siglo, ni intelectual, ni natural, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Yahuwah, como lo que dijimos hace un momento, el lenguaje Safá de Yahuwah, no el lenguaje Lashon del mundo. Peor aún, el lenguaje, el Lashon Hará, el mal, las malas palabras, el chisme, la mala información, decir mentiras. 7. Sino que hablamos sabiduría de Yahuwah en misterio, palabra de sabiduría, la sabiduría escondida detrás del velo en el
lugar apartado, Kadosh Kadoshim, que desde antes de los siglos Yahuwah predestinó para nuestra kabod, para nuestra honra. 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían colgado en el madero al Marjá Yahushua. 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Yahuwah ha preparado para los que le aman. Fíjense bien con la definición de la Kedushá, que es Yahuwah. Cosa que ojo no vio. El Kohanim, si estaba impurificado, simple y sencillamente no iba a poder entrar aquí. No iba a poder entrar. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Yahuwah ha preparado a los que le Kedushá, a los que son Kadosh Kadoshim, a los que se purifican, a los que no se contaminan, a los que viven de acuerdo al Torah para poder entrar a los que le aman. 10. Pero Yahuwah nos las reveló por medio de la Rúa, porque la Rúa todo lo escudriña, aún las profundidades de Yahuwah. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino la Rúa del hombre, que está con él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Yahuwah, sino la Rúa de Yahuwah. Y nosotros hemos recibido no la Rúa del mundo, sino la Rúa que viene de Yahuwah, para que conozcamos lo que Yahuwah nos ha dado gratuitamente. Verso 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, de la carne, de la mente, del mundo natural o del mundo religioso, sino con las enseñanzas de la Rúa, es decir, palabras de sabiduría, que para el mundo esto es locura. Esto es una locura. ¿Quién quiere guardarse hoy en día Kadosh Kadoshim para Yahuwah? ¿Quién? Disfruten el pecado, nos van a decir. Gocen del pecado, contamínense. Pero para el mundo esto es una locura. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por la Rúa, combinando pensamiento en Rúa, en nuestro interior, con palabras de hombres espirituales o religiosos. 14. Pero el hombre natural, que se dirige solo por su mente, no acepta las cosas de la Rúa de Yahuwah, porque para él son necedad. No las puede entender. No las puede entender el hombre natural, porque ellos se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual en Rúa juzga, evalúa, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, pregunta, ¿quién ha conocido la mente de Yahuwah para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Yahushua, que la encontramos en este modelo que Yahuwah le dio a Moshe Rabbeinu y que nos lo revela a través de la persona de Yahushua HaMashiach. Mateo capítulo 22 del 31 al 33. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Yahuwah cuando dijo: yo soy el Eloa de Abraham, el Eloa de Isaac y el Eloa de Jacob? Él no es Eloa de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Marco capítulo 12, verso 17. Entonces Yahushua les dijo: den al César lo que es del César,
y a Yahuwah lo que es de Yahuwah, y todos se maravillaban de él. Por otro lado, tenemos la palabra de Da'at, de conocimiento, que es el arca del pacto. Esta es una manifestación sobrenatural del conocimiento y entendimiento de las Escrituras, para que en cada situación recurramos en nuestra necesidad. Mateo capítulo 4 versos 10 y 11. Entonces Yahushua les dice: vete, Satanás, porque escrito está: a Yahuwah tu Eloah servirás y solo a él honrarás. Hasatán entonces le deja, y he aquí querubín vinieron y le servían. Yahushua ya había cumplido sus 40 días de ayuno. Ahora venían los querubín a ministrar, porque era la voluntad de Yahuwah que tenía que padecer este ayuno, mostrándonos el tiempo de preparación para que nosotros pudiéramos llegar a esta celebración de Yom Kippur, purificándonos a partir del sexto mes, del día 1 hasta el día del séptimo mes, día 40. Nosotros cumplimos esos 40 días de preparación, de ayuno y tefilot y oración. 40 días. Qué impactante es la revelación de la Ruach HaKodesh cuando caminamos a un lado de ella. Cuando caminamos muy lejos, separados de ella, pues seguramente no alcanzamos a entender ni a escuchar absolutamente nada. Segunda de Kifa, capítulo 1, del 19 al 21, nos dice: así tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta el día de despunte, el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero, ante todo, sepan esto, que ninguna nebuá, profecía de la Escritura, es asunto de interpretación personal. 21. Pues ninguna nebuá, ninguna revelación o profecía fue dado nunca por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por la Rúa de Kedushá hablaron de parte de Yahuwah. ¿Cuál es esa Rúa de Kedushá? La misma Rúa que nos lleva desde la pantalla que está aquí a la cortina, a la entrada del Makom Kadosh Kadoshim, hasta que llegamos hasta este lugar, que podemos entender las palabras de la Rúa de Kedushá que han hablado a nuestra vida. Para entender la palabra escrita, hace falta la revelación de la Ruach HaKodesh. Esa revelación es suministrada por medio de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Pero la consolación, la Rúa de Kedushá, a quien el Padre enviará en mi nombre, ella les enseñará todas las cosas, todas estas palabras de sabiduría y de conocimiento, y les recordará todo lo que les he dicho. Palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 27. Pero ustedes tienen la unción del Kadosh Yahuwah, y todos ustedes lo saben. Tenemos la unción. 27. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibiste de él, de Yahuwah, hay que ponerle Yahuwah, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como nos ha enseñado, permanecen en él. Un nabí, un profeta, necesita las dos manifestaciones de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento para que su función pueda ser ministrada, o para que ministre con esa función. ¿En dónde encontramos la profecía, la revelación?
aquí en el Makon Kadosh, donde está la menorá, donde está la mesa de la presencia del Lehem, donde está el incienso. Ahí encontramos la profecía, la revelación de parte de Yahuwah. Shemot capítulo 35, verso 13. La mesa, sus varas y todos los utensilios y el Lehem de la presencia. La mesa representa la revelación de la emuná sobrenatural. No es una emuná natural, la cual todos los hombres poseen, sino una emuná sobrenatural dada en una situación de necesidad. En la mesa de Yahuwah está ofreciendo al hombre sus beneficios y el medio por el cual el hombre podrá obtener beneficios en la emuná. La palabra emuná tiene que ver con confianza, con seguridad en Yahuwah y en sus promesas en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Vamos a ver un ejemplo, nos dice el libro de Hechos, capítulo 27, del verso 20 al verso 25. Tenemos que tener estos testigos para revelar qué es lo que quiere mostrarnos Yahuwah. Dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros desde entonces, fuimos abandonando todo tikvá de salvación, toda esperanza de salvación. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Rab Shaul se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este prejuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solamente el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un querub de Yahuwah, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Rab Shaul, has de comparecer ante el César, y he aquí Yahuwah te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, ten buen ánimo, amigos, porque yo confío en Yahuwah, que acontecerá exactamente como se me dijo. Esta es emuná, una confianza, una seguridad que solamente la podemos experimentar hasta que tenemos una comunión, una relación íntima con Él. De lo contrario, solamente está basado nuestra emuná en una voluntad, en un deseo propio de mi corazón de que se cumpla o de que se lleve a cabo, pero no en la confianza como lo hacía Yahushua. ¿Se acuerdan cuando sanaba a un enfermo o tenía una necesidad y decía, Abba Yahuwah, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo hago para que ellos crean que tú me enviaste? Esa es la confianza, esa es la seguridad, la emuná que tenía. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú respondes y que manifiestas tu poder a través de esta sanidad en el ciego, en el inválido, en el cojo, en el muerto, en todo aquel que tiene necesidad de Yahuwah, como usted y como yo tenemos necesidad. Las dos hileras del Lehem, cada una de ellas representan los dones de sanidades, por un lado, y las obras de poder milagrosas por el otro. Dones de sanidad y poderes milagrosos. Sorprendente, cada una de las hileras. En el pasuk, en el verso griego, estas manifestaciones aparecen de forma plural, porque hay muchos diferentes tipos de sanidades y de milagros. El Lehem está colocado en una mesa, en un shulchan. Esto nos enseña que la sanidad y los milagros necesitan actuar por medio de una emuná, fidelidad sobrenatural, para que entonces pueda funcionar. Dice el libro de Hechos, capítulo 14, del 9 al 10. Este escuchaba hablar a Shaul, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía emuná para ser sanado, verso 10, dijo con fuerte voz, levántate, ponte de pie, y él dio un salto y anduvo. Aquí vemos ese poder de milagros a través del Lehem,
don de sanidad y obras. O sea, no solamente es tener el don, sino actuar. Levántate y anduvo, como también Yahushua lo hizo en diferentes ocasiones. Pero aquí lo vemos, no solamente con Yahushua, sino aquellos que le siguen, aquellos que escuchan su voz. Una sanidad puede ser una obra de poder, pero en el sentido estricto de la palabra, más bien es una intervención sobrenatural para mejorar el funcionamiento de un cuerpo que no está bien. El don de la sanidad. Lucas capítulo 4, verso 39. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y al instante se levantó y le servía. Un ejemplo de poder. Marcos capítulo 7, del 26 al 30. La mujer era gentil, la sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el ejem de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella respondió y le dice: es verdad, es cierto, María, pero aún los perros debajo de las mesas comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta que tú me has dado, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y el demonio había salido. Aquí está una manifestación sobrenatural del poder de la Ruach HaKodesh. Aquí vemos cómo Yahushua está llamando el milagro de expulsar un demonio de una niña, lehem. ¿Sí vieron la comparación? Esa expulsión, que es una forma sobrenatural, una obra de poder, le dice: no está bien tomar el lehem, estamos hablando de la mesa, y echárselo a los perros. ¿Quién representa a los perros? Según este modelo, ¿quién representa? Aquellos que no escuchan, que no obedecen el Torah de Yahuwah. Ustedes se preguntarán: ¿cómo es posible que el incrédulo o el crédulo, o en otros Elohim, en otras imágenes o cosas naturales en el mundo entero, dices, ¿cómo es posible que alcancen milagros? Y yo, que conozco el Torah de Yahuwah, no alcanzo uno. Bueno, esta es la revelación del misterio, que estas personas son más insistentes, más audaces, reciben lo que necesitan, el milagro que necesitan, pero su vida no la entregan a Yahuwah, no se entregan a Yahuwah, sino que solamente van detrás de la persecución del beneficio personal, detrás de la satisfacción, pero no detrás de la recompensa, en el sentido de sacrificar su propia vida para encontrar. Hay que morir para vivir, nos dice la Escritura. Hay que morir para vivir. Aquí nosotros vemos que le llama lehem. También nosotros vemos la manifestación de la Ruach HaKodesh, que corresponde al lehem del Mishkan, que en primer lugar es ofrecido a los hijos del pacto, que también a los hijos de afuera del pacto. Marco capítulo 9, del 38 al 39. Vemos cómo la expulsión de un demonio es considerado como un milagro, una obra de poder. Hay una parte humana y una parte que viene de arriba, del Shamaim. El hombre tiene que hacer algo natural y en ese acto confiar en que Yahuwah va a actuar de una forma sobrenatural. Tenemos el ejemplo cuando Kifa camina sobre las aguas. No era nada sobrenatural caminar sobre las aguas. Lo sobrenatural fue que el agua le llevaba, es decir, lo soportaba. Kifa tenía que hacer su parte, la obra, y salir del barco, y así de esta manera Yahuwah hizo el milagro para que él pudiera caminar sobre las aguas. Otro ejemplo en relación con Kifa: toma de la mano de un paralítico y lo levanta, sabiendo que esto es una obra natural de Yahuwah, y esto va a responder con una manifestación sobrenatural.
Si el hombre no hace su parte natural, Yahuwah no puede responder con un acto de poder. Tenemos que actuar, tenemos que activar. Posiblemente eso es lo que nosotros necesitamos. Pero no nos olvidemos, no debemos separarnos de este factor importante. Este factor es indispensable para poder ver la manifestación sobrenatural de la Ruach HaKodesh. Para que el Kohen HaGadol pudiera entrar al Mishkan, al Makom Kadosh Kadoshim y presenciar la Shekinah, la manifestación del poder sobrenatural de Yahuwah en conocimiento y en sabiduría, sino que ahora que nos encontramos aquí con la manifestación y el poder por medio de milagros, el Kohen HaGadol tenía que entrar con estas campanitas aquí debajo de su vestidura, para que su Kedushá en su frente, no solamente una placa, las campanas alrededor como símbolo de sonido, sino en su interior. Tenía que ser Kadosh Kadoshim el Kohanim. Dice, entonces esta manifestación del poder sobrenatural de la Ruach HaKodesh va a operar abiertamente en nuestra vida. Si nosotros no lo tomamos en cuenta, que necesitamos la Kedushá, el amor de Yahuwah en nuestra vida, nosotros vamos a quedar exhibidos y todo va a ser un show, un showman, una muestra, un teatro como hoy en día que lo encontramos en diferentes lugares, que personas que dicen que tienen don de sanidades. Bueno, esperemos que la Rúa de Kedushá, la Rúa de Yahuwah, nos dé a nosotros ese poder para poder hacer estas obras de milagros, de maravillas. El Naví Daniel también recibió emuná sobrenatural para poder sobrevivir en el foso de los leones. Sansón, si hubiera estado ahí, fácilmente lo hubiera destrozado, ¿verdad? Él mataba leones, pero no Daniel. Así es de que tenía que haber una manifestación sobrenatural de la Ruach HaKodesh. En estos ejemplos vemos la diferencia entre la manifestación sobrenatural de la emuná y una obra de poder. El ejemplo de la presencia era cambiado cada Yom Shabbat y luego lo comían los Kohanim. De la misma manera, el Moshiach sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios en Shabbat, más que en otros días de la semana. Ahora podemos entender por qué razón es que Yahushua sanaba en Shabbat. Aquí lo acabamos de leer. Vuelvo a repetir para que usted se dé cuenta por qué Yahushua sanaba en el Yom Shabbat más que otros días entre semana. También sanaba, pero más en el Yom Shabbat. Que el ejem de la presencia, las 12 piezas del ejem que habían ahí, significa milagros, manifestación, poder. Y es el ejem que era cambiado cada Yom Shabbat, es decir, llegaba el Kohen, ponía el ejem, 12 piezas, uno para cada una de las tribus, y lo cambiaba hasta la otra semana. 6 días más uno, el séptimo que era el Shabbat, lo cambiaba por uno nuevo. Según algunos escritos judíos, decían que cuando retiraban el ejem, en lugar de que estuviera lleno de polvo o que estuvieran animalitos, no existían animalitos por causa del incienso. Ya hablamos una ocasión acerca del incienso, en donde ese incienso repelía todo tipo de insectos, animales, cualquiera. Ese incienso era un purificador, un repelente automático donde no entraba ni el polvo. Es el ejem que estaba ahí. Imagínense, si nosotros hiciéramos un Mishkan donde no está la Shekinah ni la presencia, seguramente sería un pan todo polveado, duro, tieso, ya hasta con moho seguramente, pero no el ejem de la presencia, porque escritos
judíos, según su enciclopedia, dicen que ese lejem permanecía fresco como si fuera recién sacado del horno. Y el Kohanim lo podía comer. Estaba lleno, impregnado del incienso, de la Shekinah, de la nube que habitaba en este lugar. Comer ese lejem, los Kohanim, era una delicia, una bendición. De la misma manera el Moshiach sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios en Shabbat, más que cualquier otro de los días de la semana. En la mesa había 12 lejem, 12 piezas de pan, correspondiente a las 12 tribus de Israel. Esto también nos habla de una unción, de sanidad y liberación. Cuando venga el milenio, aquí, en el 7000, va a haber esa necesidad de que las 12 tribus de Israel sean sanadas, sean liberadas. Esto es impactante. Lo vamos a ver no solamente en Rúa, sino lo vamos a ver físicamente. Hace poco tiempo hablábamos de las camillas de sanidad, ¿cómo se llaman? Bet Med, camas médicas. Son unas cápsulas en donde uno se va a poder acostar, y estas cápsulas, que es tecnología extraterrestre, no es tecnología terrestre, es extraterrestre que viene de afuera, en donde va a poder reparar todas las células dañadas de nuestro cuerpo. Esto es parte de la liberación, esto lo conocemos. El Am Yisrael de Abodá Sefardí israelí lo conoce. Si no ha puesto atención, seguramente no ha preguntado, pero existen esas camillas. Todavía no vienen, pero van a venir, van a llegar, ya están preparadas, ya están listas. Esas camillas todavía no salen, pero van a salir. Esto va a suceder antes de que venga Yahushua HaMashiach, porque el Am Yisrael tiene que restaurarse, tiene que ser sanado de sus enfermedades. Shemot capítulo 35 verso 14. También el candelabro Menorá Hamaor, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, Hamaor. Las 7 lámparas de la presencia nos habla de la revelación, de la profecía, de la nebuá, en su máxima expresión. La palabra profética es un fuego. Dice el libro de Yirmiyahu, capítulo 23, verso 29, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Yahuwah, y como martillo que rompe la roca. Martillo que rompe la roca. ¿Qué? ¿Qué es lo que acabamos de leer que es como fuego? El Torah de Yahuwah. El Torah de Yahuwah, que es vivo y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma. Conoce, penetra, conoce lo más íntimo de nuestro ser, el Torah de Yahuwah. Y aquí nos dice, no es como una pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Yahuwah. Y como un martillo que rompe la roca. Si el martillo puede romper una roca, imagínense lo que puede hacer en nuestro corazón. Impactante. Abba Yahuwah, utiliza tu martillo para romper la dureza de mi corazón. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, verso 32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Quiénes son estos 2 personajes? Los que iban camino a Emaús. ¿No ardía en nuestro interior, en nuestro corazón? Porque el Torah de Yahuwah es fuego, es luz, lumbrera a nuestro camino. El fuego transmite luz y calor. De la misma manera la nebuá, la profecía, se manifiesta por un lado dando luz sobre secretos escondidos y por el otro lado transmitiendo inspiración del Shamaín,
No es lo mismo tener la rúa de Nebuá que Lenavé, profetizar. Muy diferente. Lenavé, apunten esta palabra, Lenavé, profetizar. Nebuá, profecía. Naví, profeta, para evitar decir profecía, profeta, porque ya sabemos que no es una palabra hebrea. Profetizar, profeta, profecía, no es una palabra hebrea. Pero Nebuá sí es una palabra hebrea. Lenavé sí es una palabra hebrea. Naví sí es una palabra hebrea. Tener la rúa de Nebuá, de profecía, es tener la capacidad de poder ver, oír las cosas por medio de la rúa, que el ojo natural y el oído natural no pueden percibir. Lenavé, profetizar, es el hecho de transmitir a otros lo que uno ve, oye en la rúa. Ser naví, un profeta, es tener un ministerio para profetizar. Eso es un naví, una escuela, un ministerio, una abodá, como lo hacía Elisha. Elisha tenía una escuela. ¿Se acuerdan la enseñanza que acabamos de ver de Elisha y del siervo Giesi, quien había cocinado unas calabazas silvestres y la gente pensaba que se iba a morir? Yo antes de esa enseñanza creía que efectivamente era alguna planta venenosa o algo así, porque desde que lo traducen, estas calabazas silvestres, uno ya se imagina ahí como hay unas plantas que son carnívoras, se imagina uno estas calabazas así como carnívoras, ¿no? Es puro veneno. Simple y sencillamente no estaban acostumbrados a comer verduras tan fácil. De esta manera podríamos compararlo. Esta definición que acabamos de ver, Lenavé, profetizar, es el hecho de transmitir a otros lo que uno ve y oye de la rúa. ¿Qué es lo que hacía el Cohanim? ¿Para qué tenía en el pectoral las 12 piedras? ¿Para qué tenía dentro de ese pectoral, tenía el Hoshek, donde estaba el Urim y el Tumim, una bolsa donde contenía unos escritos en hebreo, palabras en hebreo, y entonces Yahuwah, por medio de la luz, manifestaba a este pectoral y se reflejaba en la pantalla, por eso le llaman pantalla. En la pantalla de la puerta del Makom Kadosh se dibujaban unas letras, posiblemente como si fuera una transparencia, o le daba entendimiento al Kohanim para poder ver, no físicamente sino en su entendimiento, y podía describir lo que estaba dentro, cómo es que se revelaba el Urim y el Tumim, dando una respuesta de parte de Yahuwah por medio de las piedras. Vemos aquí entonces que el profetizar, el hecho de transmitir por medio de la rúa. El profeta, el Naví, es tener un ministerio para poder Lenavé, profetizar. Hechos capítulo 21 del 4 al 15 nos dice: después de hallar a los Talmidim, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Rabino Shaul, por la rúa, tenían la rúa de Nebuá, de profecía, que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de doblar rodilla y orar en la playa, nos despedimos unos de otros, entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida. Después de saludar a los Ajim, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entrando en la casa de Felipe, el proclamador de buenas nuevas, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas
que profetizaban, hablaban según lo que veían y oían en la rúa. Ya vemos aquí la definición de estas palabras. Verso 10. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Yahudá cierto Naví, cierto profeta, que tenía el ministerio de Naví, de profeta, llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Rab Shaul, se ató las manos y los pies y dijo: así dice la rúa de Kedushá, la rúa HaKadosh, así atarán los Yahudim en Yarushalayim al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Yarushalayim. Entonces Rab Shaul respondió: ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solamente para ser atado, sino también a morir en Yarushalayim por el nombre del Marjá, Yahushua. ¿Cómo se dejaban persuadir? Nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Marjá. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Yarushalayim. En el primer caso, nosotros vemos que en Tiro había unos discípulos que tenían la capacidad de ver proféticamente, pero su mensaje no correspondía a la voluntad de Yahuwah. Solamente tenían una pequeña percepción en la rúa, en su rúa, no de la rúa HaKadosh, sino en su rúa. Nosotros podemos sentir, nosotros podemos percibir, intuir en nuestro rúa, y por eso nos atrevemos a decir: es que esto es posible, esto es lo que va a suceder. Pero eso es una cosa. Otra cosa es cuando es una palabra de Yahuwah que nos dice de viva voz, audiblemente, que tenemos que hacerlo, entonces lo tenemos que hacer. Primero lo tiene que hablar a mi vida, a mí me tiene que hablar, y después lo puede confirmar en su Torah, o lo puede confirmar con la voz de un varón que habla el Torah de Yahuwah. Ahí es cuando verdaderamente es una palabra de Yahuwah. Cuando nosotros intuimos, presentimos, sentimos, hacemos nuestros cálculos, a veces nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos, pero eso no quiere decir que sea una profecía. Nos equivocamos en ese sentido, porque llamamos profetas a aquel que comienza: dice el Señor, arrepiéntanse porque el juicio está cerca. Eso no es, eso es teatro, eso es una fantasía. El verdadera profecía habla del Torah de Yahuwah. La verdadera palabra de Yahuwah no solamente es confirmada, sino revelada a sus Naví. ¿A quiénes? Esto ya no me va a dejar a mí. ¿A quién va a revelar su Torah? ¿A quién va a revelar su Torah? A los que son Kadoshim. No lo va a revelar a cualquiera. ¿Ustedes creen que Yahuwah va a dar su rúa a cualquier persona para que la pisotee? De ninguna manera. Claramente este es el modelo que Yahuwah estableció desde el principio. Lo vio en la persona de Moshe Rabbeinu, lo dio a través de la persona de Yahushua HaMashiach, quien era Kadosh Kadoshim, para que nosotros pudiéramos llegar al Abba Yahuwah. De otra manera, no es posible. El impacto profético que alcanzó su Ruajot fue correcto, pero no su manera de transmitirlo. Dijeron algo que iban a encontrar que iban en contra del plan de Yahuwah. En el segundo caso vemos que las hijas vírgenes de Felipe profetizaban. Es posible que durante la visita de Rabino Shaul y sus compañeros, estas 4 hermanas hayan hablado proféticamente de lo mismo de los discípulos de Tiro en el sentido en su rúa, pero al profetizar transmitieron mensajes de parte de Yahuwah y no fueron sus propias deducciones o sus propios conceptos.
Esto es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer. No dejarnos endulzar el oído de un video en YouTube a quien nosotros no conocemos. De hecho, no tenemos derecho. Si ustedes se dan cuenta, no podemos escuchar la voz de otro Rúa que no pertenece a la voz de la Rúa HaKadosh. No sé si quedó claro esta definición. Nosotros no tenemos derecho de escuchar otra voz de otro profeta que está adorando, sirviendo a Elohim, a otros, pero no a Yahuwah. No lo podemos hacer. Nosotros solamente podemos escuchar la voz de la Rúa HaKadosh. ¿Cuáles son la voz de la Rúa HaKadosh? Aquellos que están siguiendo este mismo ejemplo, que han entrado desde aquí para poder dedicar su vida en Kedushá para buscar a Yahuwah. Primera de Corintios, capítulo 13, del 8 al 10. El amor, el ahabá, nunca deja de ser. Pero si hay nebuá, profecía, se acabarán. Si hay idiomas, cesarán. Vuelvo al mismo modelo, para que lo entendamos. Si ahorita no lo entendemos, posiblemente en la segunda revisión, lo vamos a entender. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Hablábamos con la definición de la Kedushá, la ser apartado, Kadosh Kadoshin, Yahuwah es Kadosh Kadoshin, aquí. El amor, aquí está en la parte más íntima, en la parte privada, nunca deja de ser. Pero si hay nebuá, aquí donde está la profecía, la menorá, pero si hay profecía, se acabará. Si hay idiomas, aquí en la parte de afuera, en el atrio, pero si hay idiomas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Pero en parte conocemos este modelo. En parte conocemos. Y en parte hablamos, profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Este modelo se acabará. ¿Cuándo vino lo perfecto? Pregunta para la congregación, abran su micrófono. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Cuando venga Yahushua HaMashiach. Exactamente. Y ya vino Yahushua HaMashiach. Por eso se rompió el velo del templo, porque dijo, este modelo, a partir de este modelo, dejó de funcionar. Ahora, lo perfecto que es Yahushua HaMashiach, aquí tenemos este es el templo con la forma de un hombre. Aquí lo tenemos. Es el mismo con el Yod Hei Bat Hei, pero en la forma de un hombre. Aquí están las dos columnas, estas dos columnas que representan las columnas que edificó Salomón. Y aquí también tenemos a un hombre que representa el Mishkan, el Makom Kadosh, todo, un hombre acostado en una estructura que nosotros podemos identificar al varón perfecto, que es Yahushua HaMashiach. Él es, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se terminará. Yahushua vino primero como cordero, todavía no viene como rey. Ya vino, ya hizo una parte, falta la segunda parte. El complemento de su obra, ahí ya va a ser completo, lo perfecto. Vino como imperfecto. Bueno, perdón, no quiero malinterpretar o darme oportunidad a que me malinterprete. Por causa de mi pecado y el pecado de usted, Yahushua se tuvo que hacer imperfecto en relación con el pecado. Eso es lo imperfecto, esa es la imperfección. Pero ya llevó nuestra imperfección, el pecado, lo que nos separaba de Yahuwah, lo llevó al madero. Fuimos renovados, fuimos cubiertos,
Fuimos redimidos por la sangre de Yahushua. Ahora, Él murió, resucitó, fue llevado al Shamaim, pero va a regresar. Ya no viene para sacrificarse otra vez, ya no viene para derramar otra gota de sangre, sino ahora viene como Rey de Reyes, como Marjá soberano de todo el universo. Y lo imperfecto, lo incompleto, se va a terminar. Esta relación de hablar y ver en Rúa es la sombra de lo que habremos de oír y de ver. Porque en el Shamé, allá arriba en el firmamento, estaremos viendo la realidad y no la sombra. Nuestra capacidad para transmitir las cosas del Shamaín está limitada. Cuando dice que en parte profetizamos, significa que nuestras vidas, la nebuá, la profecía, no dan la imagen completa de toda la verdad, sino una parte, una sombra. Esto es importante que los oyentes evalúen lo que se está profetizando. Lo que es una parte que debemos de ser, que no debe de ser menospreciado o hecho a un lado, es mejor tener una parte, una pequeña porción, a nada. Pero cuando venga lo perfecto, Yahushua HaMashiach, no hará falta más nebuá, más profecía, más revelación, porque está escrito que el hablar sobrenaturalmente en diferentes idiomas, la nebuá y las manifestaciones de palabra de conocimiento van a acabar cuando lo perfecto venga, no antes, no va a venir antes. Todavía no ha venido lo perfecto. Así que todavía necesitamos buscar fervientemente y practicar los 3 niveles de la manifestación en Rúa, que es lo que acabamos de ver. Los 3 lugares importantes. En la parte externa, que nos habla acerca de la carne. La parte interna, que nos habla de nuestra nefesh, de nuestra alma. Y la parte interna, el Makom Kadosh Kadoshim, donde se encuentra el arca del pacto, que nos habla de la Rúa. Cuerpo, alma y Rúa. Dice Primera de Corintios capítulo 12, 31 y capítulo 14, verso 1. Mas desear ardientemente los mejores dones. 14.1. Procuren alcanzar el amor. ¿Se acuerdan lo que hablamos del amor? La Kedushá. Procuren alcanzar la Kedushá, pero también deseen ardientemente las manifestaciones de la Rúa. Sobre todo, que profeticen, que hablen el Torah de Yahuwah. ¿Esto en dónde se encuentra, a este nivel? Procuren alcanzar el amor. ¿En dónde está el amor? Aquí donde está el arca del pacto, la Kedushá. Procuren alcanzarla. Posiblemente no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, pero procurar es intentar, no con mi esfuerzo, sino con el poder sobrenatural de la Ruach HaKadosh. Pero también deseen, aquí en la parte del Mishkan, la manifestación espiritual, sobre todo que profeticen. ¿Por qué debemos nosotros desear más que ninguna otra cosa? ¿Por qué? La nebuá, la profecía, es la capacidad sobrenatural que es dada al hombre para percibir lo que está sucediendo en el Shamaín en cada momento y poder transmitirlo a la tierra. Esta capacidad es la puerta que abre para las manifestaciones superiores. Si no hay nebuá, no hay emuná. Porque la emuná viene el oír, y el oír hay que tener rúa de nebuá, de profecía. Si no hay nebuá, profecía, no hay palabra de conocimiento, ni palabra de sabiduría, porque para recibir estas revelaciones hay que tener la capacidad de ver y oír. ¿Y dónde conseguimos poder ver y oír? ¿Dónde lo podemos hacer? En el único lugar. ¿En dónde? En el Torah, a través de la Ruach HaKadosh. Pero cuando andamos buscando otros maestros, predicadores, a ver quién habla bonito, este rabino me gusta porque habla cosas muy interesantes que nunca he escuchado, pero
No estamos escuchando la voz de la Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan cómo empezamos la primera enseñanza? En el que nosotros nos hemos interesado más en lo espectacular, en lo físico, en el show, en la manifestación externa, antes que mirar la acción interna, antes que tener y pedirle a la Rúa de Yahuwah que revele su voluntad. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver y oír por medio del Torah. Es la única fuente que tenemos, por medio del Torah, y hacer tefilot, que la Ruach HaKodesh va haciendo su obra en nuestra vida. La Rúa de Nebuá corresponde a la cortina o la pantalla que abre hacia el lugar Makon Kadosh. A partir de allí se puede alcanzar las 7 manifestaciones superiores que se encuentran en el Mishkan. Las lámparas, esta menorá, las luces, representan el hecho de profetizar, transmitir el fuego en Rúa mediante la luz o calor. La luz da revelación, el calor da inspiración. Por eso podemos encontrar entre los Nevi'im 2 acciones principales. 1. La transmisión del mensaje que revela luz del Shamaín sobre lo que pasó, a lo que está pasando y lo que vendrá. 2. Transmisión de sonidos mediante cantos, instrumentos que transmiten inspiración del Shama, como nos dice Primera de Samuel 10, verso 5. Después llegarás a la colina de Yahuwah, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad allá, encontrarás a un grupo de Nevi'im, de profetas, que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Primera de Crónicas, capítulo 25, 2 y 3. Los hijos de Asaf cantaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey de Yedutún, los hijos de Yedutún, con la lira, que profetizaban dando jodú y exaltación a Yahuwah. La meta de la nebuá, de la profecía, es transmitir en la tierra lo que hay en el Shamaín. Ese es el objetivo. Lo que hay arriba, traerlo a la tierra. Esto se parece a lo que escuchamos con las noticias del fin o las profecías de Nostradamus. Nada que ver. ¿Será profeta? Sí, pero no es inspirado por Yahuwah, no es palabra de Yahuwah. La función de un naví, de un profeta, no es solamente transmitir las palabras que vienen del Shamaín, sino oír los sonidos que hay en el Shamaín y transmitirlos en la tierra. David, el rey David, oía los sonidos del Shamaín y por esa razón tuvo que inventar sus propios instrumentos, que sonaran de la misma manera, puesto que hasta entonces no había instrumentos en la tierra que podían transmitir en la tierra los sonidos que él escuchaba del Shamaín. Primera de Corintios, capítulo 14, vemos cuáles son estos 7 propósitos de la profecía. Fíjense que comenzamos en el capítulo 12, 13 y 14, porque nos habla del Mishkan, del mismo modelo, que nosotros no podemos separarnos de ese modelo. Si nosotros nos separamos del modelo que Yahuwah dio en su Torah, nos estamos saliendo, estamos practicando una religión, una doctrina, y eso fue lo que nos enseñaron hace mucho tiempo. Estos propósitos, de acuerdo al 1 de Corintios capítulo 14, edificación, ánimo, consolación, señal para los creyentes, convencimiento, juicio, descubrir los secretos, aprendizaje. Estos son los 7 propósitos de la nebuá que nos da la revelación de la Ruach HaKodesh, en comparación con Isaías capítulo 11 verso 2. Y Yahushua estaba lleno de la Rúa de Yahuwah, lleno de la Ruach HaKodesh, de los 7 Ruachot. Y menciona los 7 Ruachot. ¿Qué es lo que menciona el libro de Primera de Corintios? Edificación, ánimo,
para levantarnos, consolación, señal para los creyentes. Esta es la señal. Nosotros tenemos una señal grandísima y es esta la que estamos llevando a cabo en el día de Shabbat. Esta es la señal. Convencimiento, estamos convencidos, tenemos seguridad. Juicio por cuanto hacemos Aliyat Teshuvah. Juicio por cuanto hacemos Sedaká. Y aprendizaje, que es lo que estamos haciendo. Dice 1 Corintios capítulo 14, versos 5, 24 y 31. Yo quisiera, verso 5, que todos hablaran en lenguas. ¿En dónde están las lenguas? Aquí en la entrada. Sacrificio, lavado de pies y manos. Aquí es. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, es decir, que tuviéramos esa iniciativa de caminar en emuná, en fidelidad a Yahuwah. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, que profetizaran. Dice, pero más que profetizaran. ¿En dónde está la profecía? Aquí adentro, en el Makom Kadosh, una parte más íntima. Vean cómo Rabino Shaul nos está revelando este modelo que Yahuwah le dio a Moshe Rabbeinu. Pero más que profeticen, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la congregación reciba edificación. 24. Pero si todos profetizan y entran un incrédulo o uno sin este don, por todos será convencido, por todos será juzgado. 31. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nos está hablando de este lugar, el Makom Kadosh Kadoshim. Todos podemos llegar a esta revelación, uno por uno. La menorá, el candelabro, este que tengo aquí enfrente, es un árbol. Los detalles de los brazos hablan de diferentes niveles de crecimiento. El aceite que hace alumbrar las lámparas es el producto de frutos maduros de un árbol. Así que la menorá, el candelabro, nos habla de crecimiento y madurez en Rúa. Por lo tanto, esta menorá representa el discernimiento de los Ruajot, que es una manifestación sobrenatural que tiene la capacidad de crecer con el uso, como nos dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento es sólido para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La manifestación y el discernimiento de Ruajot es dado al creyente para que pueda saber sobrenaturalmente de dónde viene la fuente de un pensamiento, una palabra o una acción. Hay muchos diferentes Ruajot, la Rúa de Yahuwah y de sus querubín, y también no nos debemos de apartar el espíritu del Satán y sus melejim, sus ángeles caídos, sus demonios. Y hay otro, la Rúa del hombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que definir cuando nos referimos a la Rúa de Kedushá de Yahuwah, a la Rúa de Hasatán y sus demonios, o a la Rúa del hombre? Hay que definirlo, al igual que cuando hablamos de Yahuwah, del Padre, del Abba Kadosh Yahuwah. El que recibe discernimiento de Ruajot no es engañado por doctrina de demonios. Y esto nos debe quedar muy claro. El que recibe el discernimiento de Ruajot de Yahuwah no es engañado por doctrina de demonios. Si nosotros estamos escuchando un maestro que está por fuera de este modelo, entonces vamos a ser engañados. Vamos a ser puestos en evidencia de que nosotros no estamos entrando por este camino. Este camino es un camino recto, un camino que no tiene más que la única salida, el mismo lugar. Una vez que entramos, nosotros tenemos como objetivo llegar a la presencia de Yahuwah.
Este discernimiento de espíritus nos dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 18. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un rúa de adivinación, un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Rabino Shaul y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Yahuwah Ha Elión, quienes nos proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Rab Shaul, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Yahushua HaMashiach que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. Tenemos entonces que las palabras de esta mujer fueron correctas, pero el espíritu que le movía, que estaba detrás, no venía de Yahuwah, sino de un demonio. Estaba diciendo que ellos decían la verdad, Rabino Shaul y los Talmidín, pero el que le movía, el que le impulsaba, era un demonio. Eso es impactante. Rabino Shaul pudo discernir qué tipo de demonio estaba operando en medio de ella y no se dejó engañar. Tenemos entonces que la menorá, esta menorá, es el que sostiene las 7 lámparas de oro. De esto aprendemos que la manifestación de los ruajot de discernimiento, de los ruajot, nos da la capacidad de discernir si una nebuá, una profecía de origen, puede venir del Shamaín, puede venir de un demonio o puede venir de un ser humano. Muchos profetizan por su propia inspiración. Lo que viene del Shamá, de arriba, nosotros necesitamos urgentemente buscar y recibir esa capacidad para poder filtrarlo entre nosotros y sacar lo vil de lo menospreciado que viene del Shamaín, para que el pueblo no confíe en mentiras y sea desviado por caminos equivocados. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Claramente, cuando nuestro rabino nos envía un video de alguien, de otra persona externa, quiere decir que el rabino ya lo filtró. Y nosotros tenemos que extraer lo mejor o tomar un juicio para tomar una determinación, qué es lo que está sucediendo por fuera, pero no para que nosotros lo sigamos o lo entendamos. Hay una gran diferencia en el conocimiento entre la Kehilá y nuestro rabino. Hay una gran diferencia. Es como querer enseñarle a conducir a un niño de 7, 8 años que puede lograr hacerlo, pero necesita la preparación, necesita la capacidad intelectual para poder hacerlo. No lo mismo con una persona adulta que puede sacar su licencia de conducir, que tiene curso, que tiene capacidad de responsabilidad, que si llega a cometer alguna infracción o inclusive algún accidente, se haga responsable de ir incluso a la cárcel para pagar la infracción o el delito que se ha cometido. Pero un niño, aunque pueda manejar, no porque aprenda a manejar quiere decir que ya tiene permiso. Aprendió a manejar, pero no tiene permiso. Aprendió a manejar, aunque tenga 12 años, 15 años, pero aún no se le ha autorizado, porque aún tiene que firmar el padre como responsable de que si el niño comete un accidente y causa cualquier daño, ¿quién es el que va a pagar? No va a ser el niño, va a ser el papá. Se hace responsable, le hacen firmar. Si el niño tiene un accidente, el papá va a pagar lo que se requiera. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando nosotros comenzamos a infiltrarnos en información que no tenemos la capacidad de discernir, corremos el riesgo de que algún rúa, espíritu demoníaco, nos convenza, nos malinforme, nos malenseñe, y entonces nosotros tomamos una mala decisión. Adiós, rabino, dejo la congregación, me voy a otro lado, ya no quiero seguir, ya no estoy harto de fulano de tal, estoy harto de usted, estoy harto de... Empieza uno con esos ruajot y se van.
Así sencillo. Vamos a detener aquí esta enseñanza. Hay mucho más que nos habla el Torah de Yahuwah en relación, pero no debemos de perder algo principal: la Kedushá. La Kedushá nos va a permitir llegar a esos niveles, tanto de conocimiento, de preparación, de ministrar, porque si Yahuwah quiere un reino de Kohanim, nosotros vamos a poder venir, encender la menorá, encender el incienso, el ketoret, cambiar el ejem del día de Shabbat para nosotros poder alimentarnos. Pero si no obedecemos, ni siquiera adentro del atrio vamos a permanecer, vamos a estar afuera. ¿Se acuerdan de un familiar de Aarón? Había un familiar de Aarón, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Que vino un juicio sobre ellos. ¿Se acuerdan de este familiar de Aarón? De la misma descendencia, solamente que Yahuwah... Coré. Y sus hijos eran servidores, eran los cantores. Los hijos de Coré tienen algunos salmos escritos porque eran familia de Aarón, de los Kohanim. Pero Coré dijo: no, yo puedo también estar ahí, yo también puedo, tengo facilidad de palabra, tengo facilidad de convencimiento. Es más, puedo hablar muchos idiomas, puedo hablar hebreo perfectamente. Pero si no tiene la Kedushá de Yahuwah, la unción de la Ruach HaKadosh, así puede hablar hebreo y puede escribir hebreo y hacer todo lo que sea, pero si no es dirigido por la Ruach de Kedushá y la Ruach HaKadosh, nosotros no vamos a poder avanzar, nos vamos a quedar afuera del atrio. Tenemos que llegar a este modelo: Kedushá le Yahuwah, apartados para Yahuwah, reservados, pero no solamente en una placa, en una señal, sino nuestra vida misma, que cada campanilla que está aquí suene exaltando a Yahuwah y represente la vida que cada uno de nosotros, que estamos vivos delante de Yahuwah, que ministramos la presencia de Yahuwah en todo momento, en todo lugar, y que cada Yom Shabbat nosotros seamos quienes nos acercamos, quienes nos preparamos como dispuestos para cualquier obra. El hombre de Yahuwah está preparado para toda buena obra. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, Am Yisrael, y por supuesto, quienes ya entraron a la nueva semana, Shavuot Tov, Am Yisrael. Yahuwah les bendiga.